Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Hola, ¿qué tal? Este es un trabajo grupal en el que están integrados los siguientes estudiantes: Casagallo Nadia, Cantos Gianfranco, Castro Génesis, Espinosa Emily, Erazo Ángel, García Betsy, Oyamabe Eric, Moreira Mariela, Ordóñez Miguel, Pérez Gabriela y Prieto Nicole. Los temas a tratar son las patologías maternas y complicaciones en el embarazo, trabajo de parto y posparto. Complicaciones en el trabajo de parto. Son situaciones o eventos adversos que pueden surgir durante el proceso de parto y que pueden representar un riesgo tanto para la madre como para el bebé. Una de las mejores medidas preventivas para evitar complicaciones es el control estricto del peso, una actividad física adecuada y un buen manejo obstétrico. Sin embargo, si no se siguen estas indicaciones, pueden haber las siguientes complicaciones, tales como pueden ser las distocias de origen fetal, distocias de la dinámica uterina, distasias del canal de parto de partes óseas y blandas, distocias funiculares, desgarros genitales, y por último, hemorragias de primer, segundo y tercer trimestre del embarazo. Distocias de origen fetal. Las distocias son complicaciones durante el parto que pueden deberse a varios factores, incluido el feto, la madre o la pelvis maternal, debido a un tamaño anormalmente grande o una posición que dificulta el parto. Las distocias fetales se derivan de la existencia de factores mecánicos que alteran la relación feto-pélvica, actitud del feto, presentaciones o posiciones anormales y malformaciones. Se clasifican en, número 1, distocias en presentaciones cefálicas, por alteraciones en la variedad de la posición. 2, alteraciones en la actitud de la cabeza fetal, presentaciones de frente o cara o bien llamada asinclitismo. 3, distocias de presentación pélvica. 4, distocias por situaciones anormales del producto en caso de situaciones transversas y oblicuas. Gracias. Variedad de posiciones podálicas. La presentación de nalgas pelviano-podálica es el nombre que recibe la presentación en donde la pelvis fetal se encuentra en contacto con la pelvis materna. Por lo tanto, quiere decir que el feto se encuentra sentado en la pelvis de la madre. Existen tres tipos de presentaciones: la presentación de nalgas francas, la presentación de nalgas completas y la presentación de nalgas incompletas. Ya, la presentación de nalgas francas, el feto se encuentra con las piernas estiradas hacia arriba, por ende están cerca de la cabeza y esto se da con una frecuencia del 65 al 70% de los casos. La presentación de nalgas completas, el feto se encuentra con las piernas dobladas y por ende los pies cerca de la nalga. Esto se da con una frecuencia del 5% de los casos. La presentación de nalgas incompletas, el feto se encuentra de nalgas con uno o dos pies en la vagina y esto se da con una frecuencia del 25 al 30% de los casos. La situación transversa ocurre cuando el feto se encuentra posicionado de manera lateral dentro del útero. En lugar de cabeza abajo, presentación cefálica o pies abajo, presentación podálica. Si se detecta la situación transversa durante el trabajo de parto, se puede intentar maniobras externas para girar al bebé hacia una posición cefálica o podálica. En algunos casos puede ser necesaria una cesárea para evitar complicaciones durante el parto vaginal. La situación oblicua ocurre cuando el feto se encuentra posicionado diagonalmente en el útero entre una situación transversa y una cefálica podálica. El manejo de la situación oblicua depende de la posición exacta del feto y de la progresión del trabajo de parto. Si el trabajo de parto progresa adecuadamente y el feto desciende hacia la pelvis en una posición cefálica o podálica, puede continuar con el parto vaginal. Si la situación oblicua persiste o hay complicaciones, puede ser necesaria una cesárea. Las distocias de la dinámica uterina se caracterizan por contracciones uterinas ineficaces, débiles, irregulares o excesivamente prolongadas, lo que puede dificultar el progreso del parto. Las causas de la distocia de la dinámica uterina pueden incluir factores como la fatiga uterina debido a un parto prolongado, la administración excesiva de medicamentos como la oxitocina para inducir o estimular el parto, la posición anormal
normal del bebé, la deshidratación materna, la mala posición de la manera durante el trabajo de parto y factores emocionales o psicológicos que pueden interferir con la progresión natural del parto. La distosia del canal de parto ósea y blanda. La distosia del canal de parto de partes óseas y blandas se refieren a situaciones en las que el feto encuentra obstáculos anormales y en su camino a través del canal de parto, incluyendo la pelvis ósea materna, los tejidos blandos de la vejiga y la vulva. Las causas son la desproporción cefalopélvica, donde el tamaño o la forma de la pelvis materna no son adecuadas para el tamaño del feto. El diagnóstico clínico se realiza durante el trabajo de parto mediante la evaluación y la progresión del parto. La prevención de estas distocias puede implicar una atención prenatal adecuada para identificar y abordar factores de riesgo que pueden contribuir a la distosia. De distosia funiculares. Las distocias funiculares son situaciones en las que el cordón umbilical se convierte en un obstáculo para el progreso del parto, lo que puede resultar el problema para el feto. Los tipos: el prolazo del cordón umbilical, la compresión del cordón umbilical. También están lo que son las causas. Lo que es el prolazo del cordón umbilical puede ocurrir cuando hay una presentación anormal del feto. Y el diagnóstico clínico, los funiculares se realiza durante el trabajo de parto a través de la evaluación y la progresión del parto. Y la prevención de la distosia funiculares puede implicar en la identificación, corrección de factores de riesgo durante el trabajo de parto. Gracias. Hemorragia del primer trimestre. Son comunes y pueden ocurrir en hasta un 20-30% del embarazo. Causas posibles incluyen el sangrado de la implantación cuando el óvulo fertilizado se implanta en el revestimiento del útero, aborto espontáneo, pérdida del embarazo antes de las 20 semanas, embarazo ectópico, cuando el óvulo fertilizado se implanta fuera del útero, generalmente en las trompas de falopio, enfermedad trofoblástica gestacional, un grupo de trastornos que afectan las células que crecen en el útero después de la concepción, o complicaciones relacionadas con el cuello uterino, con la inflamación o el crecimiento normal del tejido, pólipos o fibromas. Contamos con las hemorragias de segundo trimestre. Son menos comunes que la del primer trimestre. Las causas pueden incluir el desprendimiento prematuro de la placenta. Esto quiere decir cuando la placenta se desprende del útero antes del parto. La placenta previa quiere decir cuando la placenta está mal ubicada y cubre parcial o totalmente el cuello uterino. Contamos con la rotura del saco amniótico. Esto quiere decir que es la ruptura de las membranas que rodean al bebé en el útero o problemas cervicales. Contamos con los síntomas. Estos pueden incluir sangrado vaginal, dolor abdominal, contracciones uterinas y sensación de presión en la pelvis. También contamos con las hemorragias del tercer trimestre. Son menos comunes que las del primer trimestre y segundo trimestre, pero pueden ser más graves. Las causas pueden incluir desprendimiento placentario, placenta previa, ruptura uterina, trabajo de parto prematuro, así como lesiones cervicales o infecciones. Los síntomas que incluyen en esa etapa son el sangrado vaginal, profuso, dolor abdominal intenso, contracciones uterinas frecuentes y sensación de presión en la pelvis. La hemorragia durante el tercer trimestre es una emergencia obstétrica y requiere una atención médica inmediata para proteger la salud de la madre y del bebé. Entre las edades más frecuentes que puedan suceder estos casos, contamos entre los 14 a 43 años, siendo un 6% el desprendimiento prematuro de la placenta uno de los casos más comunes. Los desgarros genitales. Los desgarros genitales son rupturas en los tejidos del área genital que pueden ocurrir durante el parto vaginal. Entre los tipos de desgarros están lo que es el desgarro de primer grado,
que afecta la piel y el tejido mucoso alrededor de la vagina, el desgarro de segundo grado, que afecta la piel, el tejido de mucoso y el músculo perineal, el desgarro de tercer grado, afecta la piel, el tejido mucoso, el músculo perineal y el esfínter anal. El desgarro de cuarto grado se extiende hasta el recto. Criterios de identificación cesárea y traslado. Los criterios de identificación para la cesárea y su manejo pueden variar según las políticas y protocolos de cada centro médico, así como las condiciones específicas de la paciente y el feto. En lo que es la cesárea, tenemos la falta de progresión del trabajo de parto, sufrimiento fetal agudo, distocias mecánicas, prolapso del cordón umbilical. En lo que es el traslado, la evaluación de la estabilidad materna y fetal, consentimiento informado, el traslado a la sala de operaciones y el cuidado postoperatorio. Bueno, continuando con el tema, tenemos las complicaciones en el posparto. Estos son eventos adversos que pueden surgir después del parto y pueden afectar tanto a la madre como al bebé. Estas complicaciones pueden variar en gravedad y pueden requerir intervención médica. Algunas de estas complicaciones pueden ser la hemorragia puerperal, la infección puerperal, las patologías de la lactancia o la depresión postparto. Ya, en cuanto a la hemorragia puerperal, sabemos que es una complicación grave que puede ocurrir después del parto. Esto se refiere a una pérdida excesiva de sangre que ocurre durante el periodo inmediatamente posterior al parto. Generalmente dentro de las primeras 24 horas, aunque también puede ocurrir hasta 6 semanas después del parto. Esta complicación puede ser potencialmente mortal si no se trata rápidamente. Esta también es una pérdida de sangre mayor a 500 mililitros después del parto, o parto vaginal, o mayor a 1000 mililitros cuando se trata de una cesárea. Entre su cuadro clínico encontramos el sangrado vaginal abundante, la hipotensión, la taquicardia, la palidez cutánea, mareos o sensación de desmayo, sudoración excesiva o sensación de debilidad. Y entre sus consecuencias tenemos el shock hipovolémico, la anemia, la necesidad de transfusiones de sangre, la insuficiencia orgánica y en casos extremos la muerte materna. Gracias. Bueno, yo le voy a hablar sobre la infección puerperal. Es una infección que ocurre específicamente durante el periodo posparto. Esta infección puede afectar a diferentes partes del tracto genital y puede surgir como resultado de la ruptura de la barrera protectora natural del cuerpo durante el parto. Estas infecciones pueden ser causadas por una variedad de bacterias que pueden introducirse durante el parto, especialmente si hay un corte como en una cesárea o una ruptura prolongada de las membranas. Tipos de infecciones puerperal: endometritis, miometritis, parametritis. El endometritis es una infección del endometrio, la capa interna del útero, causada por la introducción de bacterias durante el parto o por la retención de restos placentarios. Miometritis es una infección del miometrio, la capa muscular del útero. Suele ser el resultado de una infección ascendente del útero, especialmente después de una cesárea o un parto prolongado. Parametritis es una infección de los tejidos adyacentes del útero como los ligamentos y los músculos pélvicos. Gracias. Patologías de la lactancia. Las patologías de la lactancia son condiciones médicas que pueden afectar la capacidad de una madre para amamantar a su bebé. Como ejemplo, tenemos grietas en el pezón. Son pequeñas fisuras o heridas que se desarrollan en la piel del pezón durante la lactancia. Estas fisuras aparecen en los primeros días de la lactancia. Son un poco dolorosas, el pezón se agrieta, pero poco a poco desaparecen. Ingurgitación mamaria es la acumulación excesiva de leche en los conductos mamarios, lo que resulta en una sensación de plenitud, dolor y aumento del tamaño de las mamas. La mama estará sensible, enrojecida y dura, obstruirá la salida de la leche y dificultará el agarre del bebé. Mastitis puerperal es una infección bacteriana de una o más glándulas mamarias.
Causa también dolor e hinchazón en una o en ambas mamas. Es recomendable extraer la leche y utilizar compresas tibias y húmedas antes de amamantar. Depresión posparto. La depresión posparto es un trastorno del estado de ánimo que puede afectar a las mujeres después del parto, generalmente en las semanas o meses siguientes al nacimiento del bebé. Se caracteriza por sentimientos intensos de tristeza, ansiedad, irritabilidad y desesperanza, que pueden interferir con la capacidad de la madre para cuidar de sí misma y de su bebé.